su presencia, cualquier cosa puede suceder. Si usted no siente la presencia de Dios en un lugar como este, yo no sé dónde usted siente la presencia. Si usted no puede sentir la presencia en la casa de Dios, dígame dónde usted la siente. Y si no la siente, provóquela. Provoque la presencia. Hey, diga, yo no me quiero ir igual de aquí. Yo no vine a perder el tiempo. Hey, no seamos indiferentes a la presencia. No seas indiferente a la presencia. Yo no me puedo parar aquí si yo no recibo de lo que el cielo tiene para depositar en este día. Usted no puede venir y presentarse delante de Dios sin un sacrificio. Usted es el sacrificio en la presencia. Todo aquel que no puede levantar su mano delante de la presencia, que no puede abrir su boca, tiene que revisarse. Te necesito, díselo, díselo, díselo. Tócame, Señor. Hey, visítanos. Visítanos. Hey, shama, mama, mama. Aquí estoy, aquí estoy, aquí estoy. I am here, Lord. Entra, 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 entra al lugar. Entra al lugar donde solo te encuentras con Él. Ay, 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 entra. Disfruta, disfruta su presencia. ¿Cuándo fue la última vez que brotó lágrimas? ¿Cuándo fue la última vez que te arrodillaste? ¿Cuándo fue la última vez que le dijiste sin ti yo muero? Hey, donde solos tú y yo más, disfrutemos el más, momento. hey, más de tu presencia, Mi papá, más de tu presencia. yo dependo de tu amor. Ahí está Dios. Y sin ti yo sé que Ahí está Dios. Ahí está Dios en tu clamor. Ahí está Dios. Yo sé que muero sin ti. Yes. ¿Dónde están lo que han sido llenos del Espíritu Santo? Tú me viste en mi tormenta. Díselo. Me libraste. Él te ha librado. De la prueba. Hasta aquí Él ha sido fiel. Llevaste mi Wow. tristeza. ¿Cuántos no han Me llegado? cambió la vida Pero tú estás entera. aquí. Me vistió Ay, ropas nuevas. te Puso escogió. aceite en mi ¡Ey! cabeza. Te escogió Me hizo un lugar de entre en la su multitud. mesa. ¡Hey! Tú no eres uno más. Él te desea. Mi tormenta, Me libraste. Díselo. Te libró de cuántas pruebas te ha librado. De cuántas situaciones. ¡Hey! Dile, te doy gracias. ¡Hey! Puso aceite en Mi cabeza. me hizo un lugar. Ay, Dios mío. Algo pasa cuando el Espíritu de Dios es el que te ministra, donde nadie te pone la mano. Mi tormenta, me libraste. Díselo. Te llevaste en mi tristeza. Ahí estaba. Me cambió la vida entera. Me vistió con ropas nuevas. Puso aceite en mi cabeza. Me hizo un lugar en su mesa. Como un padre. Te adoramos, Abba. Tú me viste. Ven, desciende sobre lo que tienen hambre. Ven, desciende
sobre tus hijos en esta hora. Llénanos, llénanos, llénanos de ti, Señor. La vida entera me vistió con ropas nuevas, puso aceite en mi cabeza, me hizo un lugar en su mesa como un padre. Salude a alguien y dígale: Dios te bendiga. Salude a un hermano que tiene al lado, bajo esa comunión, bajo esa presencia. Te amo, gracias por estar aquí en la casa del Señor. Estamos en el mejor lugar. Yo dependo de tu amor, y sin ti yo sé que muero. Tome asiento bajo esa comunión. Tú me viste, mi tormenta. Qué lindo es Abba, qué lindo es papá. ¿Quién está aquí por primera vez? ¿Nadie? Bueno, bienvenidos una vez más al tabernáculo de su presencia, donde la presencia del Señor desciende, donde la presencia de Dios habita. Damos gracias por aquellas personas que teníamos tiempo sin ver, así que saluden a nuestro hermano que está aquí, Héctor, Glendis, y todo el que tenía tiempo sin venir. Bienvenidos una vez más y vamos a entrar en la palabra. El tema de hoy es los que oraron pero batallaron con la voz de Dios. ¿Alguien se identifica? ¿Quiénes han orado pero han batallado con la voz de Dios? Nadie. Hay hijos que nunca abandonaron la casa de Dios. Escuchen esto. Hay hijos que nunca le pidieron al padre, Julio, la herencia. Nunca le dijeron al padre: dame la herencia que me voy. Hay hijos que nunca derrocharon la herencia y se fueron con rameras. Hay hijos que permanecieron en la casa del Señor, se familiarizaron con la voz de Dios, se familiarizaron con la presencia de Dios, pero nunca se movieron en misericordia. ¿Qué es lo que usted me está diciendo, predicadora? Hable con el hermano mayor del hijo pródigo. Él habitaba en la casa del Padre. Él escuchaba la voz del Padre, pero no era movido en misericordia. En él no había frutos del Espíritu, porque cuando el hijo pródigo regresó a casa, este hombre estaba airado. El hermano estaba airado porque su hermano había regresado a casa. ¿Y sabe lo que me impresiona, Pastor Brian? El hijo pródigo no regresó a la casa diciendo: ponme el anillo. El hijo pródigo no regresó a casa diciendo: ponme nueva vestidura. El hijo pródigo regresó a casa porque tenía hambre. Dice la palabra que él volvió en sí y él dijo: iré a casa de mi padre porque allí hay abundancia de pan. No pidió la herencia, pidió pan. Si tú tienes hambre, hay un banquete de Dios para ti en la casa de tu padre. Pero Dios está probando los corazones. Dios está probando la actitud de tu corazón. Porque ¿de qué nos vale escuchar la voz de Dios? Familiarizarnos con la voz y la presencia para no tener los frutos del Espíritu. Dice que el padre se movió en misericordia, pero el hijo mayor vino al padre y le dijo: ¿qué has hecho? Yo estoy aquí contigo tanto tiempo y a mí no me has hecho una fiesta. Escasez de fruto del Espíritu, porque no se trata de permanecer en la casa, sino de cómo está tu corazón delante del Padre. Yo creo que yo estoy hablando aquí con gente que escucha la voz de Dios. Yo creo que yo no tengo que explicar aquí que escuchar la voz de Dios es simplemente un diálogo. Ustedes saben y entienden eso. Porque todo el que ha sido bautizado y lleno del Espíritu de Dios tiene que escuchar la voz de Dios.
Ahora, el problema no es escuchar la voz de Dios, Juanes. El problema es ¿qué? Obedecer la voz de Dios. Me impresiona algo en el libro de Génesis. Quiero que vaya conmigo, capítulo 3, por favor. Abra su Biblia o su teléfono, su dispositivo. Capítulo 3 del libro de Génesis, versículo 10. Capítulo 3, versículo 10. La primera conversación que tiene el ser humano después de la caída con Dios. Y le dice, y él respondió. ¿Quién respondió? Aquí está, Adán responde y le dice, oí tu voz en el huerto y tuve miedo. Me sorprende que a pesar de la caída, Dios sigue hablando con sus hijos. Dios fue y buscó a su muchacho y le preguntó, ¿dónde estás tú? La primera pregunta que Dios le hace a Adán es, where are you? ¿Dónde estás tú? ¿Ustedes piensan que el GPS del cielo se había dañado? ¿O es que no había internet en el cielo? ¿Por qué Dios le pregunta a Adán en el 9, ¿dónde estás tú? Porque Él quiere que tú mismo te respondas. ¿Dónde estás tú? ¿Cuál es tu condición? Él no está hablando de un lugar específico, sino que le está diciendo a Adán, ¿cuál es tu condición? Y él le responde, oí, ayúdenme. ¿Qué le dice? Y tuve miedo. Es decir, que nosotros escuchamos la voz de Dios a pesar de nuestras caídas, de nuestras fallas, a pesar de cualquier proceso, a pesar de desobedecer a Dios. La voz de Dios sigue ahí. Porque a Él le interesa que nosotros escuchemos su voz. La cosa es, ¿estamos obedeciendo esa voz? ¿Usted sabe cuánto pensamiento usted tiene al día? Según la ciencia, 60,000 pensamientos al día. Y de esos 60,000 pensamientos al día, la mitad son negativos o la mitad son del pasado, pensamientos que nos persiguen. ¿En qué momento nosotros decimos, déjame revisarme? Déjame revisar la voz que me está sugiriendo? Porque son 4 voces que escuchamos. ¿Cuáles son esas voces? La voz de Dios, la voz de nuestro adversario, la voz propia y la voz del hermanito o la hermanita que tenemos al lado. Pero la voz más importante es la voz de Dios. Pero todos los días batallamos con esas 4 voces y tomamos decisiones en base a las voces que escuchamos. ¿Me siguen? Entonces vemos cómo Dios le pregunta a Adán, ¿dónde estás tú? Oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Juan capítulo 10. Vamos a ver por qué es importante escuchar la voz de Dios. Juan capítulo 10, versículo 27 y 28. Quien lo tiene, por favor, déjeme saber si lo tiene con un amén. Juan 10, 27 y 28. Y dice así. ¿Quién lo tiene? En voz alta. Dice que mis ovejas escuchan mi voz. ¿Y qué más? Y me siguen.
¿Y qué más? Siga leyendo. Escuchar la voz de Dios está ligado ¿a qué? A la vida eterna. ¿Por qué es tan importante escuchar la voz de Dios? Porque está ligada a la vida eterna. Entonces, si yo estoy teniendo comunión con Dios, no se distraigan, no se distraigan. Yo necesito entender que la voz de Dios está ligada a la vida eterna. Dios mío, mis ovejas escuchan mi voz y me conocen. Usted tiene que estar atento a esto, porque es que hoy en día, dentro de las mismas 4 paredes de la iglesia, usted puede estar escuchando una voz equivocada, porque la palabra lo dice. Hay un comezón de oír en la misma iglesia y en el mismo pueblo de Dios. Hoy estamos viviendo en unos tiempos donde hay hambre por profecía. Y eso me dice a mí algo. ¿O es que el pueblo de Dios está sordo? ¿O es que el pueblo de Dios no está escuchando a Dios, que necesita tener un intermediario de constante? ¿O hay un problema con los profetas? Hay profetas de Dios, pero tenemos que tener cuidado a quién estamos escuchando. Mis ovejas escuchan mi voz y me siguen a la vida eterna. Primera de Reyes, capítulo 17. Primera de Reyes, capítulo 17, versículo 8. Vamos a ver aquí la historia de una mujer que escuchó la voz de Dios, pero batalló con ella. Erasmo, si me puede dar otro micrófono, por favor, para que me ayuden aquí, que quiero que interactúen conmigo, que puedan leer la palabra conmigo. Capítulo 17. ¿Quién lo tiene? Versículo 8. Ok. Dice, vino luego a él palabra de Jehová, diciendo, levántate, vete a Sarepta de Sidón y mora allí. He aquí yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. Hasta ahí. Dice que ¿quién ha dado orden a una mujer viuda? Dios le ha dado orden a una mujer viuda, le habla a Elías y le dice, vete a Sarepta, que allí yo le he dado orden a una mujer que te ¿qué? Que te sustente. ¿Qué más dice en el 10? Entonces él se levantó y se fue a Sarepta. Y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba ahí recogiendo leña. ¿Y qué pasó? Y él la llamó y le dijo, te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Y yendo ella para traérsela, él la volvió a llamar y le dijo, te ruego que me traiga también un bocado de pan en tu mano. Y ella respondió, vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja. Y un poco de okay. Muy bien. Ahora dice cuando inicia la historia, dice que Dios ya le había hablado a la viuda. Dios le había dicho a la viuda, te va a llegar un profeta para que lo sustentes. Y cuando el profeta le pide el agua, ella no tuvo problema. Ella le dio el agua. Pero cuando el profeta le dijo, dame el último bocado de pan que tú tienes, ella titubeó.
Cuando el profeta le dijo, dame lo que tú tienes, ella le responde, vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija. Y ahora recogía 2 leñas para entrar y prepararlo para mí, para mi hijo, para que lo comamos y no dejemos morir. Pongan atención. Ella escuchó la voz de Dios, pero en el momento de obedecer le costó. En el momento de darle al profeta lo que Dios ya le había hablado a ella, ella empezó a cuestionar. Ella empezó a tener miedo. Ella dijo, pero es que vamos a morir. La cosa es que si la mujer viuda no le hubiese dado el bocado de pan al profeta, de igual manera hubiese muerto. Porque ella se estaba preparando para morir. Ella dijo, esto es lo que me queda, este es el pan que me queda y de aquí lo que me queda es la muerte. Y dice, ¿qué sigue diciendo? En el 13, Elías le dijo, no tengas temor, ves, haz como te he dicho, haz como has dicho, pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela, y después hará para ti y para tu hijo. Porque Jehová Dios de Israel ha dicho así, la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Entonces ella fue e hizo como le dijo Elías, y comió él y ella y su casa muchos días. Hasta ahí. Una pregunta. ¿Elías le llevó la harina? ¿Elías le llevó el aceite? Ella tenía el recurso en su casa. Tenía lo poco, pero tenía lo que Dios estaba dispuesto a multiplicar. ¿Qué es lo poco que tú tienes en tu casa? ¿Qué es lo poco que quizás está menospreciando que tú tienes y que Dios te ha dado? Y te estás preparando para morir cuando lo único que tú necesitas es una palabra. Lo único que tú necesitas es un profeta o una palabra de Dios que te active lo poco que tú tienes. Esa mujer tenía leña. La leña representa la comunión. Ella tenía comunión con Dios. Pero decía, vamos a morir. ¿Cuántos cristianos estamos así? Tenemos la comunión, pero la voz de Dios a veces titubeamos y tememos en dar ese paso de fe. Yo no sé si tú entiendes que tú tienes algo en la mano que Dios te ha dado. Y quizás lo tienes engavetado, quizás lo tienes por ahí olvidado. Y Dios te está diciendo, dame eso. Dame lo poco que tú tienes, que con lo poco que tú tienes, yo te puedo suplir. El profeta no le llevó a ella los recursos. El profeta le desató una palabra y ella creyó la palabra. Batalló con la voz, ella batalló con la voz. Con la voz propia, con la voz del miedo. Y más adelante, si leemos la historia, el hijo muere. Pero ¿quién estaba en su casa? El profeta estaba en su casa. Si ella no le hubiese dado esa torta, ese pan al profeta, igual hubiese pasado su proceso. ¿Qué es lo que Dios te está pidiendo que le des, que le entregues? Yo no me inventé esta palabra. Yo le pedí al Señor que nos hablara. Y aquí está la palabra. ¿Qué es lo poco que hay en tu casa? ¿Qué es lo poco que tú tienes que tú no se lo has querido entregar al Señor? Hay pasos de fe que usted tiene que dar. Espíritu Santo, ¿para quién es esta palabra? Si usted dice es para mí, se va a hacer efectiva en su vida. Se va a activar en su vida. Porque escuchamos la voz de Dios, pero titubeamos en ella. Y vamos a ver otra persona más que escuchó la voz de Dios. Vamos a ir a Números capítulo 20. Vamos a pasarle el micrófono a otra persona. Números capítulo 20, versículo 7. Números capítulo 20, versículo 7. Otra persona voluntaria para leer la palabra.
¿Quién tiene el micrófono? Páseselo a alguien que quiera ser voluntario. Capítulo 7. Perdón, capítulo 20, versículo 7. Números 27. Y habló Jehová a Moisés diciendo: Toma la vara y reúne la congregación, tú y Aarón tu hermano, y hablad a la peña a vista de ellos, y ella dará su agua, y les sacarás agua de la peña y darás de beber a la congregación y a sus bestias. Hasta ahí. ¿Y el 11 qué dice? Entonces alzó Moisés su mano y golpeó la peña con su vara 2 veces, y salieron muchas aguas, y bebió la congregación y sus bestias. Santo Dios. Primero le dice el Señor en el 7, toma la vara, ¿y qué? Y háblale a la peña. Y vemos que Moisés hace todo lo contrario. Golpea la peña. ¿Salió o no salió agua de la peña? Sí, salió. El milagro se hizo, pero no bajo la voluntad de Dios. El milagro surgió por amor al pueblo, pero Dios trató con Moisés. Moisés, el que fue rescatado del río Nilo, el que fue introducido al palacio. Moisés, el que abrió el mar rojo. Moisés, el que vio a Dios face to face, el que vio el panín de Dios, la cara de Dios. El que entró al desierto estaba a punto de entrar a la tierra prometida. Porque cuando tú no lidias con los monstruos que tienes adentro, cuando tú no lidias con las situaciones en tu corazón, cuando hay lepra, cuando no dejamos que Dios corte el prepucio del corazón, el enemigo va a esperar el momento preciso. Él no puede matarnos porque estamos bajo la cobertura de Dios. Pero ¿qué le pasó a Moisés? No entró a su Canaán. No entró a la tierra prometida. Dice la palabra que él se airó. Y Dios le dice en el 12, Georgine, dice: Y Jehová dijo a Moisés y a Aarón: por cuanto no creísteis en mí para santificarme delante de los hijos de Israel, por tanto no meteréis esta congregación en la tierra que les he dado. ¿Qué le dijo? No meteréis. Ustedes no van a meter esta congregación en Canaán. Ustedes se van a quedar de este lado. Lo dice la palabra. Moisés, predicadora, Moisés, Moisés, el hombre que estuvo con Dios. Aquí nadie es imprescindible. Aquí el grande es Jehová. Aquí Dios le está diciendo a Moisés: tú partiste las aguas, pero hay uno que va a caminar sobre las aguas. Hay uno más grande que tú que viene por ahí, y es Jesús. Entonces usted puede estar escuchando la voz de Dios, no importa en qué posición usted se encuentre ministerialmente, pero la cosa es: usted está obedeciendo la voz de Dios. Usted está obedeciendo. Pregúntese. De esos 60,000 pensamientos que nos pasan a diario, usted toma un tiempo en el día, en la noche, de revisarse. Decirle: Señor, háblame, muéstrame cuáles son las áreas que yo no veo. No vaya a ser cosa que en el momento que Dios ya tiene preparado para que tú entres a tu tierra, no puedas entrar, porque oíste, pero no obedeciste. Importante que nos pongamos a cuenta, porque hay cosas que suceden en nuestra vida. Es por eso demoramos las bendiciones de Dios. Es por eso oímos, pero no obedecemos. Y vamos a otro versículo. Georgine, puedes pasar el micrófono si alguien más
quiere participar. Primera de Corintios capítulo 10, versículo 1. Dice, 1 Corintios capítulo 10, versículo 1, porque no quiero que ignoréis, hermanos, que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron por el mar. Y en Moisés todos fueron bautizados en la nube y en el mar. Y todos comieron el mismo alimento espiritual. Y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de una roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. ¿Cómo? ¿Cómo que la roca los seguía? Porque bebían de la roca espiritual, ¿qué? Que los seguía. Que los seguía. ¿Y la roca quién era? Cristo. Ay, Moisés. ¿A quién estaba golpeando Moisés? Yo no sé si ustedes habían visto esto en la palabra, pero esto a mí me voló los sesos. Yo dije, Dios mío, lo dice la palabra. Y la roca era Cristo. Moisés estaba acostumbrado a usar la vara, porque él sabía que con la vara ocurrían milagros. Moisés sabía que la vara se convertía en culebra. Moisés sabía que la vara abría el mar rojo. Y Moisés sabía que también si le daba la peña, porque ya lo había hecho 30 años antes, iba a brotar agua. Pero Dios le dijo, yo quiero que ahora le hables a la roca. Y dice que lo hagas delante del pueblo, le dijo. Una locura hablarle a una piedra. Para que mi pueblo entienda lo que es la comunión con el Cristo que ha de venir. Pero el quererlo hacer a tu manera, puede ser que el milagro ocurra, pero no va a ser la voluntad de Dios. Dígame algo, pastor. Ayúdeme, pastor que está aquí. ¿Cómo se llama el pastor? Harold, dígame algo de esa palabra. Eso es estar sincronizado. ¿Qué es lo que Dios quiere? No lo que yo quiero ni a mi manera. ¿Qué es lo que tú quieres, Señor? Póngase de pie. Y llévese eso en esta noche. Llévese la importancia que es no solo escuchar la voz de Dios, sino obedecer su voz. A veces entramos en la oración y entrando comandando a Dios, mandándole a Dios qué hacer. Y Dios lo que quiere es que tú escuches. ¿Por qué? Porque Deuteronomio 28 dice que acontecerá que si oyeres la voz de Jehová tu Dios para poner por obra todos sus mandamientos, bendito serás tú, bendito en tu entrada y en tu salida, bendito serás tú en todo lo que hagas. Acontecerá que si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra que es viva y eficaz, que es más cortante que una espada de dos filos, Señor. Padre, yo te pido que la palabra, Señor, no regrese vacía, sino que penetre los corazones que están aquí, Señor. Los corazones que necesitan, Señor, la palabra que tú le has traído, el maná del cielo, mi Dios, Padre. Yo te pido que tú le des hambre de tu palabra, hambre, Señor, para obedecerte, mi Dios amado, que la obediencia sea su principio. Padre, que los frutos del Espíritu, Señor, estén en nuestras vidas, Padre, para poder ser testigos, Señor, de que somos tus hijos, papá, aquí en la tierra. La creación, ayúdeme a orar, la creación gime por la manifestación de los hijos de Dios.
la manifestación de los hijos. Ey,